the confession to make. I'm your fool. Everyone's got the chains to break. Escuchas Fin de Semana con Cristina López Slichting. COPE. Estar informado. Tener una plaza de garaje, al menos en las grandes ciudades, es sin duda un privilegio, ¿eh? Eso cuesta caro, el suelo lo es difícil de adquirir y mucha gente pues tiene un cochecito más pequeño o un utilitario y lo deja en la calle. Y de repente regresa del veraneo y ¡flis! El coche ha desaparecido. El asunto, que no es novedoso tampoco en invierno, del robo de los coches, es una realidad muy clara en verano. Y la cuestión es que nuestro siguiente protagonista es un policía, un ertzaina de profesión, que trabaja en Erandio, en Vizcaya, y que tiene un método curioso para recuperar coches robados. Un método tan desarrollado que le ha permitido recuperar 160 vehículos, todo un hito por el que ha sido reconocido. Don Jesús Fernández, muy buenos días. Buenos días, Cristina. Buenos días. Unidad de Protección Ciudadana de la Comisaría de Erandio. ¿Ustedes qué tarea desarrollan habitualmente? A ver, nosotros, como bien dices, las unidades de protección ciudadana, nuestra tarea fundamental es cubrir los incidentes que se nos asignan cada día, que pueden ocurrir: un accidente de tráfico, un robo, una violencia doméstica en un domicilio, un altercado. Esos incidentes se nos envía cuando van surgiendo. Y entre incidente e incidente, pues lo que hacemos es patrullaje preventivo para evitar robos y accidentes y tráfico de drogas y demás. Normalmente la denuncia relativa al robo de un vehículo, ¿qué transcurso lleva? Quiero decir, ¿son ustedes los que vigilan el parque de vehículos para ver si hay alguno robado, o están a la lista que se genera por las denuncias de las personas, o tienen avisos puntuales? Mira, nosotros generalmente, preventivamente, evidentemente vigilamos todo el parque móvil de nuestra demarcación. En el tema para intentar localizar los vehículos robados, nos guiamos un poquito por las denuncias que hemos recibido y por las fichas que se van abriendo en las diferentes comisarías y con su atestado correspondiente. Eso es lo que nos da pie a buscar ese tipo de vehículos. Pero me refiero, cuando usted va, por ejemplo, por la calle patrullando, ¿qué es lo que le hace alzar la oreja cuando puede encontrar un vehículo sospechoso? A ver, en mi caso particular, como ya tengo conocimiento de los modelos que han sido robados, ese tipo de modelos que veo en concreto es lo que, como dices, me levanta la oreja. Si no, pues algunos síntomas que ves en algún tipo de vehículos, su forma, cómo ha sido forzada la cerradura, o el lugar que está colocado ese vehículo, que no es el habitual, como están aparcados los demás, eso te da a veces algunos indicios de que ese vehículo no está como los demás. Algo te puede indicar sospechas de que o está abandonado o podría estar robado. En mi época, cuando era jovencita, el Opel Kadett, por ejemplo, y particularmente el rojo, era un modelo muy robado. Actualmente, ¿qué modelos y marcas de coches son la especialidad de los ladrones? Y al final se roban todo tipo de vehículos, y cuando es un vehículo muy vendido, pues por porcentaje se roba más. Pero sí que a veces notamos un cierto incremento de robos de vehículos en los vehículos que ahora son del tipo, que se llaman del grupo Volkswagen, Audi, Volkswagen, SEAT. Esos son vehículos que son un poquito más robados que el resto de vehículos del parque móvil. ¿Por qué? ¿Porque son más caros? No, porque al final, por la forma de conseguir abrir la cerradura y el sistema de arranque que tienen, al final el que se dedica a este tipo de delincuencia sabe cómo abrir esos vehículos, cómo robarlos, como bien dices. Como antes el Opel Kadett se robaba muy fácilmente porque ya los que se dedicaban a ello tenían esa costumbre, este tipo de vehículos, pues los delincuentes habituales de los robos de vehículos saben cómo abrirlos y cómo arrancarlos. Sí, son coches además, en particular los Volkswagen, muy conocidos en la Europa del Este, más, digamos, internacionales que otros en esos países. Dígame, ¿cuál es el problema de la memoria? Porque al parecer el que se haya convertido en un as de la detección de robos tiene que ver con su fabulosa memoria. A ver, pues si me permites un matiz, no tengo una memoria fabulosa y como se puede parecer, ¿no? Que va, para nada. Tengo una memoria de lo más normal. Lo que he hecho es una rutina de trabajo y un método de recopilación de información
y sí que de memorización de una parte que me lleva digamos a este método, a esta rutina, pero no porque tenga una memoria fuera de lo normal, ¿eh? Sino No. porque ha desarrollado un método que ¿en qué consiste? Mira, consiste en intentar recopilar toda la información posible sobre los vehículos robados, que sea lo más detallada posible, lo más concreta, con todos los detalles que me puedan indicar dónde podría estar o cómo podría aparecer ese vehículo. Sobre todo, claro, también la marca, el modelo, el color y la matrícula. Toda esa información la plasmo, primero por escrito, la analizo, pero al final, para no tener un batiburrillo de información en la cabeza, al final lo que yo memorizo es la marca, el modelo, el color del vehículo y la serie de la matrícula, que lo que digamos comúnmente son las letras. Relaciono ese modelo con esa serie, esas letras, y eso es lo que yo memorizo, teniendo en cuenta siempre toda la información que hemos hablado, de dónde se roba, cómo se roba, qué día se ha robado, con qué método se ha robado, pero memorización total, la marca, modelo y color y la serie de la matrícula. Sí, bueno, pues ya tiene usted memoria. ¿Cuántos años tiene? Yo tengo 54, voy a hacer. Pues tiene una memoria fabulosa, se lo quiero decir, porque servidora Bueno. tiene 59 y si le dicen que memorice las letras de 10 coches seguidos, vamos, directamente se me hace agua al cerebro. O sea que sí tiene que tener entrenado el sistema memorístico. Sí, también te digo que lo voy refrescando a menudo, ¿eh? Según voy añadiendo nuevos vehículos, voy refrescando los anteriores. Y sí que es cierto que al principio costaba más, pero según Claro. vas haciéndolo, sí que es cierto que te cuesta menos memorizarlo y retener mucho más esa información. Eso sí que es cierto. ¿Cuántas series es capaz de retener? Quiero decir, si consideramos esas franjas de letras de un coche y su color y su modelo. Pues mira, ahora podría tener muy frescas pues las de todo este año de los vehículos que hay robados en Euskadi, que serán alrededor de entre 50 y 60, esas sí que las tengo muy frescas. Y luego sí que voy refrescando, por ejemplo, todos los del periodo del año pasado, que podrían ser unas 100 matrículas. Eso sí que más o menos las tengo bastante frescas en la memoria y eso sí que sería capaz de, en cuanto las vería, ser capaz de identificarlo. ¡Qué barbaridad! Y luego dice que no tiene memoria. Y realmente ha llamado usted la atención. Con sus 160 coches detectados, creo que el cuerpo se lo ha reconocido. Sí, el cuerpo tuvo un reconocimiento en Madrid por esta razón y luego aquí la jefatura de la Ertzaintza y el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco me reconocieron este mérito. ¡Qué preciosidad! La verdad que le tenía que poner en la academia para entrenar a la gente joven, porque ya realmente ha generado un método de identificación propio. Sí, de hecho, a los nuevos compañeros que van saliendo de las últimas promociones, que vienen a hacer las prácticas con nosotros, pues claro, ya saben de ello, hablan conmigo y yo les voy enseñando un poquito cómo es este método. A otros compañeros de algunas otras unidades también les he dado alguna charla de cómo utilizo este método, para si les puede servir en su trabajo del día a día. Sí que he hecho algunas cositas de esas, sí. ¿Hay centros o zonas de una ciudad donde se roban más coches? No, generalmente no. Lo que sí se puede dar la causística, que localidades con zonas de escape muy fáciles, cercanas a autovías y demás, se nota un poco el porcentaje de robo de vehículos, que es mayor que en ciudades donde, sobre todo centro de ciudades, que es más difícil salir. Las ciudades con salida a vías rápidas se nota un poquito el incremento de robo de vehículos. Claro, pues es interesante para que lo tengan en cuenta nuestros oyentes. Por lo demás, Sí. ¿se puede hacer algo para prevenir el robo de un coche o es una lotería? No, por supuesto. Yo, de hecho, a muchos de los ciudadanos que les hemos recuperado el coche y luego me preguntan, cualquier método que se pueda utilizar, por sencillo que parezca, es aconsejable. Hasta de la sencilla vara que se pone en el volante a un desconectador de un sistema encendido, cualquier cosita que pueda evitar que el delincuente se lleve el vehículo es aconsejable. Y sobre todo también aprovechar, decir a la gente que todavía hay mucha gente que, no sé, con su bondad o lo que sea, todavía van a hacer recaos y dejan las llaves puestas en los vehículos o lo aparcan en sus parcelas de garaje y dejan las llaves puestas. Y si lo estamos poniendo fácil a los delincuentes, o sea, evitar cualquier cosita de esas también es aconsejable. ¿Hay alguna diferencia entre los cierres, digamos, mecánicos de introducir una llave en una cerradura y los nuevos coches que tienen un sistema electrónico?
Pues no, al final se roban. Los que tienen los dos sistemas se roban. El de la forma mecánica se fuerza y los nuevos modelos con estos cierres electrónicos, la verdad que al final, lamentablemente en el mercado hay sistemas que consiguen abrir ese vehículo y arrancarlo sin causar ningún daño. Fíjese. Lamentablemente al final la tecnología juega en nuestra contra en ese sentido. Y por último, agente, ¿hay un tiempo límite donde las posibilidades de recuperar el propio coche disminuyen? Quiero decir, cuando el vehículo, pues yo que sé, lleva X robado, ya le dice usted, mire, abandone toda esperanza. A ver, lo ideal es entre las 4 primeras semanas es factible encontrar el vehículo. Luego cuando pasa mucho el tiempo, puede ser dos cosas diferentes. O ya darlo por perdido, o a veces el paso del tiempo ayuda a localizarlos, porque hay vehículos que han quedado en la vía pública sin signos de robo, pero acumulan tanto polvo y suciedad que al final ha pasado mucho el tiempo y consigues dar con ello. Pero un tiempo estimado para dar con el vehículo rápidamente es entre 2-3 semanas. O sea, esos coches que vemos a veces como arrumbados en una acera, efectivamente, cubiertísimos de polvo, de lluvias, de todo, en ocasiones se llama a su dueño y se le dice 3 años después, oiga, que ha aparecido su coche, y el señor se sorprende. Sí, hay casos de esos, de que ese coche ha quedado ahí, la gente piensa que es un coche que está abandonado y lo que ocurre es que es un coche que está robado, fue abandonado ahí, no presenta síntomas que te denoten que está robado, pero sí, y ha habido casos de llamarle a personas 2 años después diciéndole que su vehículo estaba allí, bueno, en un estado lamentable, pero sí, pero está. Pues es don Jesús Fernández que nos demuestra que un trabajo puede convertirse en vocación y hacer de uno un verdadero especialista. 160 vehículos recuperados en los últimos años en Erandio, Vizcaya. Enhorabuena y muchísimas gracias. Pues muchas gracias a vosotros por el interés por este tema. Yo te digo, sí, las gracias. Un saludo y adelante. Adiós. Un saludo, buenos días, gracias.